Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yahweh les bendiga grandemente el día de hoy. Antes de dar inicio, antes de comenzar con la instrucción, antes de compartirle el lejen a mis hermosas ovejas merinas, recordemos el proceso que hacemos de entrar al Mishkan. Recordemos que esa Mishkan es la representación de nuestro cuerpo para poder acercarnos ante la presencia de Yahweh, que es la representación de nuestro cerebro, que es el lugar santísimo, en el cual, como piedra fundamental, declaramos que Yahweh es Yahushua, que Él es la palabra hecha carne, que Él caminó entre nosotros para morir por nosotros y para darnos vida. Entonces nos acercamos al primer utensilio, que viene siendo el altar del sacrificio, en el cual recordemos que es la representación donde el Mesías, Él es el Cordero que murió por nuestros pecados, derramando su sangre. Entonces nosotros nos presentamos ante Yahweh pidiéndole perdón por nuestros pecados carnales, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas acciones, y que Yahweh tenga rajem de cada una de las personas que se acercan a este redil. Permítanme el día de hoy, como pastor, guiarlos por este redil. Recordemos que aquella persona que se brinca la puerta es un ladrón y es un salteador. Entonces permítanme el día de hoy guiarlos por la puerta, que esa puerta es el único camino. Y ese camino es Yahushua, es Yahweh. Es el único camino y no hay otro camino. Nos acercamos a la fuente de bronce donde nos lavamos las manos, donde nos lavamos los pies, y permítanme el día de hoy lavarles los pies. El día de hoy, queridos hermanos, me acerco con ustedes para darles instrucción, lavarles los pies a mis hermosos hermanos de las demás tribus, en el cual recordemos que de la manera que nos lavamos es con el agua y con la sangre del Cordero, en el cual representa 144 como la luz del Mesías, que salió de su costado, en el cual es la madre del pueblo de Israel, donde nosotros somos sus hijos, siendo esa agua y siendo esa sangre, entendiendo que Él es el camino y la verdad. Ahora nos acercamos, antes de acercarnos a lo que es el velo de la verdad, que es la segunda puerta, recordemos también que como anuncios hacemos este tiempo hasta la fuente de bronce, en el cual anunciamos referente a todos los avisos que existan. Está en la descripción el enlace de WhatsApp donde pueden entrar, le pueden dar clic, los redirecciona y ahí los va a llevar a lo que viene siendo el pozo de Jacob. Ustedes se pueden acercar y pueden tomar aguas, que son las imágenes de esta casa. Más adelantito estaremos compartiendo otras imágenes, pero ustedes las pueden tomar, compartir, y también para cuando estemos haciendo los estudios poder tenerlos a la mano y poder comprender un poquito más lo que se está apreciando, ¿vale? Igual estaremos haciendo este proceso de los avisos para que se acuerden de todo lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, y así poder llevar un control, ¿vale? Por el momento sería todo eso. Otra cosa también, aquí en el canal de YouTube les da una opción de que activen la campanita. Entonces esa opción denle usted a la campanita. ¿Por qué? Porque lo que el Padre a mí me ha mostrado en el proceso de cuando las ovejas van a comer, algunos de los pastores lo que hacen es ponerle una campanita o tocar la campanita para que sepan sus ovejas que van a venir a comer. ¿Y qué va a pasar cuando ustedes le den a la campanita? Cuando ustedes le dan a la campanita de lo que es el canal, les va a avisar cuando sea hora de venir a comer, ¿vale? Igual ahí voy a hacer a lo mejor unas modificaciones en el video principal,
haciendo como que ese llamado de la campanita también para que se acerquen, ¿vale? Pero igual pueden hacer eso, recordemos que es forma simbólica. Ahora, quiero que tomen en cuenta algo muy importante, ya que en los símbolos mucha gente se puede perder. Recordemos que en los escritos de la historia del universo hace referencia que Satanás, por medio de los símbolos, fue que a la gente los mantiene atados o los tiene engañados. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay muchas personas que tienen, un ejemplo, el dólar, $1, ¿no? Y ese dólar lo tienen ahí porque creen que tiene un poder, o el hecho de tener $1 es que les va a traer buena suerte. Y la realidad no es esa. Eso es una mentira para mantenerte ahí y para perder de vista lo que realmente es lo que te trae todo lo bueno que viene siendo el creador. Entonces pasa que empiezas a tener un apego hacia las cosas materiales. Un ejemplo, pues las personas, yo les compartía, o no sé si les había compartido, pero yo antes, pues mis papás son católicos, siempre compraban imágenes, ¿no? Y yo antes como que le tenía ese temor a que se rompiese o yo rompiese alguna imagen, porque pues obviamente tienen, en ese momento cuando yo era niño, pues yo pensaba que había algo detrás de eso, y la realidad es que conforme ha pasado el tiempo, yo obviamente pues salí de eso, ¿no? Yo creía que al romperlo me iba a pasar algo, y no es cierto. Eso es la mentira. Eso es lo que te mantiene atado a esas cosas. Entonces, quiten ese pensamiento de que las cosas tienen como un poder sobre ustedes. No es así. Olvídense de eso. El único que tiene el poder sobre nosotros es Yahweh. Solamente es un simbolismo, pero más sin embargo no significa que tenga un poder, ¿vale? Para que lo tomemos en cuenta, y es lo que tratamos de hacer en esta casa. Ahora, nos acercamos a la mesa de la proposición, en el cual pues levantamos esta mesa, levantamos este escudo, en el cual viene siendo de la tribu de Joseph. Y pues les comparto el eje, les comparto el vino, les comparto el agua, y próximamente pues estaremos compartiendo, como lo han visto, el eje en la tarde. La intención es en la mañana y en la tarde. El eje en la mañana, carne en la tarde, Éxodo 16, Manhut. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, que sea Yahweh revelando toda la interpretación en base a su voluntad y no a la del hombre, porque ciertamente maldito sea aquel que sigue al hombre, ya que pues el único que nosotros tenemos que seguir viene siendo al Creador, al Todopoderoso, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, porque normalmente el hombre suele estar en la carne. Entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta que vamos al proceso del simbolismo de la menorá. Recordemos que la menorá está representado por los 7 espíritus de Yahweh, los 7 malak, las 7 asambleas, y también lo que son los 7 sentidos. Como lo hemos compartido en los videos anteriores, recordemos que cada vela tiene la representación referente a algo, y quiero compartirlo. Recordemos que tenemos la primera vela, que sería la representación del primer espíritu, como el temor de Yahweh, que representa la asamblea de Éfeso, con lo que viene siendo el sentido representado con el oído, y el planeta representado por Mercurio. Ahora, esa primera vela está conectada juntamente con la séptima, que la séptima vendría siendo el espíritu de sabiduría, el planeta Urano, la asamblea Laodicea
y el sentido vestibular. Recordemos que hay 7 sentidos. Ahora, la segunda vela, en el cual vendría siendo la representación del espíritu del poder de Yahweh, el sentido del tacto, el planeta Venus y la asamblea de Esmirna. Esa se conecta con la sexta, que vendría siendo el espíritu del conocimiento, el planeta de Saturno, el sentido del propioceptivo y la asamblea de Filadelfia. Ahora sigue el tercer espíritu, que vendría siendo el espíritu del consejo de Yahweh, en el cual está conectado con el planeta Marte, con la asamblea de Pérgamo y con el sentido del gusto. El gusto está conectado juntamente con lo que viene siendo el cuarto espíritu, que vendría siendo el espíritu de la inteligencia, el sentido del olfato, el planeta de Júpiter y la asamblea de Sardis. Ahora, la que está en medio de la menorá viene siendo el espíritu del Mashiach, que es profetizar su palabra. Está el sentido de los ojos, el planeta Tierra donde habitamos nosotros y la asamblea de Tiatira. Los invito a que hagan ese ejercicio, conecten todo lo que les estoy diciendo, se tomen el tiempo, véanlo en Apocalipsis 1, 2 y 3, véanlo también con las imágenes que les mandé en el pozo de Jacob. Está lo que viene siendo los 10 cielos, hagan esa conexión. Esa conexión yo lo hice juntamente con el libro apócrifo de Enoch, en el cual habla de los 10 cielos, los 7 sentidos. Pues lo investigan por internet, y pues los espíritus de Yahweh están en Isaías 11. Ahora vamos a recordar que en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se prende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre la menorá y alumbra a todos los que están en casa. Así también sus obras sean delante de los hombres, y así Yahweh sea exaltado. Entonces también recordemos, referente al agua y la sangre, que la palabra dice así en Juan 7: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, porque como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, recordemos que esa es la representación del Mesías, en el cual nosotros tomamos esa luz, esa agua, para que nosotros podamos dar esa agua y podamos dar esa luz delante de los hombres y seamos lumbreras delante de la expansión del cielo. Ahora, recordemos que a Abraham se le dijo que las bendiciones que haría tu descendencia como el polvo de la tierra, la arena del mar y las estrellas del cielo. Entonces recordemos que son grupos diferentes en base a lo que el Padre nos ha entregado y lo que cada uno está haciendo con lo que se le está entregando, con los talentos que cada uno tiene. El día de hoy vamos a dar el estudio de Bereshit 1:18 y damos inicio. Damos inicio con lo que viene siendo Bereshit 1:18 y dice así: y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Yahweh que era bueno. Entonces ese es el verso que nos toca el día de hoy, en el cual pues es la separación del día y de la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Entonces dice: y para señorar en el día. En el día recordemos que está el sol como la representación de la Torá, como la representación del Mesías, que Él es la luz para la humanidad, el sol de justicia. Para señorear en el día, como la representación de que todo hombre tiene como cabeza al Mashiach, como nuestro Adón. Y dice: y en la noche, y para señorar en el día y en la noche. Se pudiese ver representado como el sol y la luna, para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas.
Entonces podemos ver como el sol representando el día, el sol de justicia como el Mesías, y en la noche como la representación de lo negativo, como Satanás que trae la oscuridad, en el cual recordemos que por eso Yahweh, por eso el Mesías reina o vino a reinar sobre esta tierra al vencer en la estaca. Entonces por eso Él es el Adón de todos, siendo la luz para la humanidad. Y dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. El conocimiento, recordemos como la representación de la Torá, para separar la luz de las tinieblas, de los mandamientos de hombres que se establecieron por lo que vienen siendo los falsos yahudí, en el cual establecieron mandamientos extras a lo que dice la escritura, en el cual ellos mismos ni siquiera podían cumplir. Entonces, separando la verdadera interpretación en base a lo que nos pusieron como cargas, que ni siquiera ellos cargaban y ni siquiera ellos podían cumplir. Y vio Yahweh que era bueno. Separar la luz de las tinieblas, vio Yahweh que era bueno. Separar el conocimiento bueno y apartar y quitar el conocimiento malo. Por eso recordemos que el plan de Satanás era el conocimiento del bien y del mal, el cual se estableció para que el hombre se confundiese. Mucha gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Tomar en cuenta que nosotros tenemos que estar siempre buscando la luz y que al momento de, si en un momento dado, yo sé que todos hemos caído en el conocimiento de las tinieblas, apartarnos y alejarnos de eso para que así llegue esa luz en nuestras vidas y se disipe toda oscuridad de nosotros, que está representado en nuestro cuerpo, en nuestro Mishkan, que es nuestra mente, que es nuestros pensamientos, que son nuestras acciones. Y así nos alumbre la luz del Mesías en nuestro caminar para que conozcamos el camino, la verdad y la vida. Y vio Yahweh que era bueno. Entonces eso se puede ver. Ahora, se me había olvidado porque dije algo teníamos que hacer. Era la representación que estamos hablando referente a las lumbreras. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos hablando. Y antes de comenzar hay que agregar también referente a lo que vienen siendo las constelaciones. Vamos a hacer lo que viene siendo la interpretación referente a lo que dice Salmos 19. Los cielos cuentan la estima de Yahweh y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Tomarlo en cuenta que lo que estamos haciendo aquí es tomar lo que viene siendo el plano de los cielos para poder compartir una interpretación en base al mes que estamos, el mensaje que Yahweh quiere transmitirnos. Día a día hacen pronunciamiento, noche a noche se revela un conocimiento. También recordemos que los hebreos eran entendidos en los tiempos. Y también quiero aprovechar porque quiero compartirles estos versos del capítulo 53 del libro de Yashar. Y permítanme leérselo ya que es muy muy bonito, ya que es parte de mi tribu, la tribu de Yosef, que hace referencia también de las luminarias. Solo que sí nos hace falta un poquito tener el mapa, que ahorita lo va a mencionar cuando nos acerquemos aquí al verso. Pero antes vamos a dar inicio, capítulo 53, libro de Yashar. Lean conmigo y dice así. Y los hijos de Jacob se levantaron y tomaron a Benjamín y todos los regalos. Y ellos salieron y fueron a Mizraín y se pararon delante de Yosef. Les platico un poco. Este proceso o este verso se hace referencia de cuando los hermanos de Yosef se acercaban a él, ya que recordemos que Yosef era rey en lo que era Egipto. Entonces
Recordemos que sus hermanos le entregaron a lo que viene siendo los egipcios. Y recordemos que él estuvo un tiempo en la cárcel y después, por interpretar un sueño, pues el faraón lo hizo como si fuese el segundo en el reino. Ahora, tomando eso en cuenta, ese es el contexto en donde estamos ahorita, ¿ok? En el cual Joseph se les va a revelar. Joseph se les va a revelar a sus hermanos. Ahora vamos a leerlo. Dice así: y Joseph contempló a su hermano Benjamín con ellos, y él le saludó. Y esos hombres vinieron a la casa de Joseph. Y Joseph ordenó al superintendente de su casa dar a sus hermanos de comer, y él lo hizo así para ellos. Y al mediodía Joseph envió por los hombres a venir a él con Benjamín. Y los hombres le dijeron al superintendente de la casa de Joseph acerca de la plata que fue devuelta a ellos en los sacos. Y él les dijo a ellos: irá bien con ustedes, no teman. Y él trajo a su hermano Simeón a ellos. Y Simeón dijo a sus hermanos: el amo de Misraim ha actuado muy bondadosamente conmigo, y él no me mantuvo atado, como ustedes vieron con sus ojos. Porque cuando ustedes se fueron de la ciudad, él me soltó y me trató bondadosamente en su casa. Dice así, verso 6. Y Judá tomó a Benjamín de la mano, y ellos fueron delante de Joseph, y ellos se inclinaron a él a tierra. Es una de las profecías, uno de los sueños que tenía, que más adelante se alcanza a apreciar, donde se inclinan las 11 estrellas delante de Joseph. Verso 7 dice: y los hombres dieron el regalo a Joseph, y todos ellos se sentaron delante de él. Y Joseph les dijo a ellos: ¿está bien con ustedes? ¿Y está bien con sus hijos? ¿Y está bien con su padre? Y ellos le respondieron: está bien. Y Judá tomó la carta que Jacob había enviado y la dio a la mano de Joseph. Y Joseph leyó la carta, y él conocía la escritura de su padre, y él deseó llorar. Y él fue a una habitación interna y lloró un gran lloro, y él salió. Y él alzó sus ojos y contempló a su hermano Benjamín, y él dijo: ¿Es este su hermano de quien me hablaron? Y Benjamín se acercó a Joseph, y Joseph puso su mano sobre su cabeza, y él le dijo: que el Todopoderoso sea misericordioso contigo, hijo mío. Y cuando Joseph vio a su hermano, el hijo de su madre, él de nuevo deseó llorar, y él entró en la cámara, y él lloró ahí. Y él lavó su cara, y salió, y se abstuvo de llorar, y él dijo: preparen comida. Recordemos que Benjamín es hermano de Joseph. Y Joseph tenía una copa de la cual bebía. Era de plata bellamente incrustada con piedras de ónice y piedras preciosas. Y Joseph golpeó la copa a la vista de sus hermanos mientras estaban sentando para comer de él. Que aquí es lo que en la Biblia no lo desglosa completamente, solamente pensaban que su copa era de adivinación, pero no es que fuese de adivinación, sino que simplemente Joseph sabía quiénes eran sus hermanos en base al siguiente verso, porque por eso mismo pensaban que era un adivino. Y Joseph dijo a ellos: yo sé por esta copa, importante, yo sé por esta copa, pero pues obviamente él sabía que eran sus hermanos, que Rubén, el primogénito, Simeón, Leví y Judá, Isaacar y Zabulón son hijos de una misma madre. Siéntense a comer de acuerdo a sus nacimientos. Y él también sentó a los otros de acuerdo a sus nacimientos. Y él dijo: yo sé que su hermano menor, no tiene hermano, y yo como él no tengo hermano. Él por lo tanto se sentará a comer conmigo. Y Benjamín subió delante de Joseph y se sentó en el trono. Y los hombres contemplaron los actos de Joseph, y ellos estaban estupefactos con ellos. Y los hombres comieron y bebieron en ese momento con Joseph. Y él entonces les dio regalos, y Joseph dio un regalo a Benjamín. Y Manasés y Efraín vieron los actos de su padre, y ellos también le dieron regalos. Pues claro, era su tío más cercano, en el cual pues igual espero acercarme a mi hermano Benjamín, porque él es mi hermano cercano como tal, entonces de sangre. Y pues esperemos que Benjamín se acerque a esta tribu y pueda
pueda compartir el ejen y poder darle lo que yo tengo preparado para él. Y dice así: y Yosef sacó vino para ellos beber, y ellos no querían beber. Y dijeron: desde el día que Yosef fue perdido no hemos bebido vino ni comido ninguna exquisitez. Y Yosef juró a ellos y los presionó. Y a ellos bebieron abundantemente con él ese día. Y Yosef después se volvió a su hermano Benjamín para hablar con él. Y Benjamín aún estaba sentado sobre el trono delante de Yosef. Y Yosef le dijo a él: ¿tienes tú hijos? Y él le dijo: tu sirviente tiene 10 hijos. Y estos son sus nombres: Belá, Bejer, Ashbal, Gerá, Namán, Ají, Rosh, Mupin, Upin y Ort. Y yo llamé sus nombres como mi hermano, del cual no he visto. Y Yosef ordenó que trajeran delante de él su mapa de las estrellas. Interesante, esto es lo que quería conectar referente a lo que estamos haciendo de las constelaciones. Y lo que más adelante vamos a hacer. Y después les digo, dice: por el cual Yosef conocía todos los tiempos. Y Yosef dijo a Benjamín: yo he oído que los hebreos son entendidos en toda sabiduría. ¿Sabes tú algo de esto? Y Benjamín dijo: tu sirviente es entendido en toda sabiduría que mi padre me enseñó. Y Yosef dijo a Benjamín: mira ahora este instrumento y entiende dónde tu hermano Yosef está en Misraim, quien ustedes dijeron descendió a Misraim. ¿Ok? Y Benjamín contempló ese instrumento con el mapa de las estrellas del cielo, que vendría siendo estelario. Y dice así: y él era sabio y miró ello para saber dónde estaba su hermano. Y Benjamín dividió toda la tierra de Misraim en 4 divisiones. Este es otro que el día de hoy me voy a poner a analizar referente este otro mapa, porque ese se pudiese ver otro mapa. Y Benjamín dividió toda la tierra de Misraim en 4 divisiones, y él encontró que aquel sentado sobre el trono delante de él era su hermano Yosef. Y Benjamín se puso muy pensativo, y cuando Yosef vio que su hermano Benjamín estaba tan estupefacto, él le dijo: Benjamín, ¿qué has visto y qué te ha puesto tan estupefacto? Y Benjamín dijo a Yosef: yo puedo ver esto, que Yosef mi hermano se sienta aquí conmigo sobre el trono. Y Yosef le dijo a él: yo soy Yosef tu hermano. No reveles esta cosa a tus hermanos. He aquí yo te enviaré con ellos cuando ellos se vayan, y yo te ordenaré que ellos sean traídos de nuevo a la ciudad, y yo te tomaré de ellos. Entonces, es otro fundamento. Recordemos que en Deuteronomio 17, Mateo 18, Deuteronomio 19, Primera de Juan 5, hace referencia que 2 o 3 testigos dan testimonio de la verdad. Ahora vamos a tratar de dar una pequeña interpretación en base a esto, conforme vayamos juntando más fundamentos para interpretarlo, que es el otro que les dije, que es la división de 4, ¿ok? En el cual dice aquí, dice Benjamín dividió toda la tierra de Misraim en 4 divisiones, que ese es el que me interesa. Más adelante, si podemos agregarlo al estudio para que sea más edificante, lo vamos a tratar de hacer, ¿vale? Bueno, ahora nos acercamos a lo que viene siendo el sol. Recordemos que día a día hace un pronunciamiento, noche a noche se revela un conocimiento. Entonces lo que la palabra nos está llevando para revelar una interpretación es el sol y la luna. El sol está conectado juntamente con Sagitario, en el cual recordemos que Sagitario lo podemos buscar en lo que viene siendo Wikipedia. Podemos investigar un poquito lo que viene siendo su constelación y su significado, en el cual recordemos que el sol representa la Torá y dice así: Sagitario. Sagitario significa el arquero y es una constelación del zodiaco, generalmente representado como un centauro sosteniendo un arco. ¿Ok? El arco, como el arco iris, como la representación de que a la Torá
le tenemos que añadir lo que son los 7 espíritus del Mashiach para darle su interpretación. Sagitario se encuentra entre Escorpio al oeste y Capricornio al este. Las estrellas más brillantes forman un asterismo fácilmente reconocible, la tetera, cuya asa está formada por las estrellas. Bueno, entonces lo que podemos ver aquí y lo que vamos a conectar es con la primera estrella principal. La primera estrella principal es Rukbat. Rukbat, que significaría, es una estrella de la constelación de Sagitario. Dista mucho de ser la más brillante de la constelación, siendo la 15ª más brillante de la misma. Su nombre, escrito a veces como Rukba, proviene del árabe Arukba y significa la rodilla. Entonces, aquí también dice el término que significa el arquero. Entonces, hay que tomar en cuenta que todo esto es la representación del arco y de la flecha, en el cual ese arco se puede ver representación de cuando uno hace oración y se arquea para pedir delante de Yahweh por medio de las flechas, que son las oraciones de los justos. Se puede ver cómo nosotros tenemos que ser como ese arquero, que nos arrodillamos, que nos arqueamos, en el cual pedimos peticiones delante del Creador, pidiendo oraciones justas para nuestros hermanos. Entonces hay que entender que de esa manera nosotros lo podemos ver, lo que es el día de hoy, que hoy estamos en el gregoriano, viene siendo el 1 de diciembre, en el 4 de diciembre, ¿no? Ahora, la luna, ¿dónde está? Está de este lado. La luna está, el día de hoy, está juntamente con Tauro. Vamos a irnos a la constelación de Tauro, ya la tenemos aquí abierto, en el cual pues tiene su estrella, que es Aldebarán, que es la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Y dice así: el nombre Aldebarán proviene del árabe, cuyo significado es la que sigue. Ok, aquí está algo muy súper interesante, porque yo estaba haciendo análisis referente de esa constelación, y esa constelación fue la que atravesó Yahweh. Miren, vamos a ver cómo en lo que viene siendo en Bereshit 1.1 dice así: en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. En el hebreo acá aparece atravesó. En el principio atravesó. Ahora, está muy interesante porque dice, ¿pero qué atravesó? En el principio. Entonces, ¿qué fue lo que atravesó? Aquí tenemos lo que viene siendo la Bet. Es una casa, es una morada. Y esta morada viene siendo representada por la constelación de Tauro. Recordemos que están en el orden, las constelaciones están en el noveno cielo. Están en el noveno cielo. Entonces, Yahweh, desde el 10º cielo, atravesó lo que viene siendo Tauro, y se puede apreciar aquí en el principio. Aquí cuando leemos en el principio, Bereshit, casa en el principio, la cual él atravesó, viene siendo el primogénito. Recordemos que está representado por la cabeza, y luego después viene siendo el toro, después viene siendo la menorá, que está representado por los dientes, y la Tav, ¿ok? Entonces aquí podemos apreciar cómo juntamente lo que atravesó Yahweh es la morada del primogénito del toro, y esta viene siendo Tauro. Se estaría revelando cómo Yahweh atravesó su espíritu desde los 10 cielos como el primero y el último, por lo que viene siendo la morada de Tauro. Ahí lo pueden analizar y lo pueden verificar, ¿vale? Entonces, eso se pudiese agregar en estudios, ¿vale? Referente a eso. ¿Cuál fue, si les preguntan, cuál fue la primera? Igual tal vez les dejo preguntas antes de dar inicio. No estaría mal para como hacer pequeños recordatorios. Si les preguntan, ¿cuál fue la primera, por dónde atravesó
el creador, el Mashiach. En el principio, ¿qué morada fue la que atravesó? ¿Por qué constelación pasó? Y bueno, pues aquí nos aprecia y nos revela la misma palabra que viene siendo Tauro, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, recordemos que las constelaciones están en el 9º cielo. Ahora vámonos, ¿dónde nos quedamos? Vamos a quedarnos de este lado. A ver, en un momento, en el 18, ¿no? Ahora, lo que nos muestra, vamos a agarrar lo que viene siendo la primera constelación. Bueno, según yo creo que sí es Aldebarán. Y vamos a verlo de este lado. Uy, aquí está. Me pasé. Sí, es esta. Entonces, ¿qué significa la que sigue? Entonces, la que sigue como de lo que viene siendo Yahweh, que atravesó los cielos desde el 10º por el 9º, siendo la que sigue la que atravesó Yahweh. Entonces, esa se pudiese ver la interpretación que estamos viendo aquí. Ahora, vamos con lo que viene siendo, ahora sí, la interpretación de letras, números y símbolos. En sí ya lo hicimos en la letra, ¿no? Que ya lo explicamos esto. Ahora vamos a ir con los números. Los números vienen siendo 6 más 30 más 40 más 300 más 30 más 2 más 10 más 6 más 40 más 6 más 2 más 30 más 10 más 30 más 5 más 6 más 30 más 5 más 2 más 4 más 10 más 30 más 2 más 10 más 50 más 5 más 1 más 6 más 200 más 6 más 2 más 10 más 50 más 5 más 8 más 300 más 20 más 6 más 10 más 200 más 1 más 1 más 30 más 5 más 10 más 40 más 20 más 10 más 9 más 6 más 2. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, nos dio un valor numérico de 1659. Vamos a buscarlo de este lado, 1659, y vamos a hacer la conexión. 1659. Ok. Vemos aquí varios versitos que nos dice: al ídolo mirando, alojado, ser arrastrado por la inundación. Bueno, ahora dice, Bereshit 1.18 es el que estamos leyendo, y Bereshit 10.27. Yadoram, Usal y Dikla. Vamos a ver qué significa cada uno. Vamos a ver qué significa. La belleza de ellos. Ahora vamos a buscar cada uno. Y ahorita hacemos la conexión referente a lo que estamos hablando. Y Dikla. Ok. Vamos a ponerlo donde están. Ok, dice la belleza de ellos, se puede ver. Usal tiene significado de diccionario perspicacia. La belleza de la perspicacia de él. Uy, interesante. Sería la belleza de la perspicacia de él. ¿De quién? La pregunta es ¿de quién? Aquí lo que estamos conectando juntamente es referente de lo que era bueno. ¿Y qué es lo que era bueno? La luz. La belleza de la perspicacia de Yahweh, en el cual todo lo hizo bueno, separando la luz de las tinieblas. Ahí es lo que se pudiese conectar. Ahora, dice así: y Lot salió a la puerta hacia ellos y cerró la puerta tras ellos. Lot significa escondido. Entonces, se puede ver cómo dice:
Y el que está escondido salió a la puerta hacia ellos y cerró la puerta tras él. Se puede ver aquí referente a lo que viene siendo las constelaciones. Se puede ver referente al libro de Enoch, que habla sobre las puertas, en el cual también el sol, hacer su recorrido, se esconde. El sol, hacer su recorrido, se esconde, sale la noche se esconde y sale la luz. Y así, este recorrido del día, ¿no? Y cerró la puerta tras él. Bueno, sí podemos ver eso. Como el sol se esconde, después de esconderse, sale hacia la puerta de ellos, como hacia nosotros, dándonos luz. Y al finalizar, se cierra esa puerta tras nosotros para dar inicio a la noche. Eso se pudiese ver, en el cual es Bereshit 19:6. Levítico 21:22 dice: comerá el lejem de su Elohim, comerá el lejem de su Elohim, así del Santísimo como del Santo. Comerá el lejem de su Elohim. La pregunta es aquí, ¿de qué Elohim? Bueno, primero que nada, pues nosotros estamos comiendo el lejem de Yahweh, que es nuestro Elohim, en el cual pues Yahweh no se puede ni llamar Elohim porque es más que todo eso. En el libro apócrifo de Juan, pues obviamente no tiene un título, pero de alguna u otra manera para poder identificar o saber quién es, porque una cosa que ha sido creada por otro tiene nombre, pero algo que no ha sido creada por nada, ¿cómo puede tener un nombre? Entonces, tomarlo en cuenta, de esa manera se le reveló a Moshe, pero como tal, pues Yahweh, ya cuando estemos en su plenitud, sabremos más a ciencia cierta todas las cosas y vamos a poder ver cara a cara todo lo que realmente, o la imagen correcta de lo que Él es. Y dice: comerá el lejem de su Elohim. El día de hoy, recordemos que estamos compartiendo lo que viene siendo el pan, el lejem, de lo que es de Yahweh, para nuestras ovejas, para lo que son las personas que se acercan, por medio de la interpretación del sol y la luna, por medio de lo que hace referencia en el libro de Yashar, que Yosef sacó la Torah de las luminarias para que así su hermano Benjamín interpretara y supiese dónde está su hermano Yosef parado. Y así nosotros identificar los tiempos del Creador para saber dónde estamos parados nosotros. Y así del Santísimo como del Santo. Ok, bueno. Dice así, Primera de Crónicas 1:21, también Adoram, Uzal y Dikla. Bueno, Adoram es lo que estábamos, de hecho es exactamente este. Se conecta, interesante cómo se conectan estos dos, que vendría siendo la belleza, ¿cómo es? La belleza de la perspicacia de él, la belleza de la perspicacia de quién, de Yahweh. Como Yahweh hizo todo bueno, hizo las cosas con mucha belleza. Y realmente pues sí, todo lo hizo tan perfecto. Realmente creo que todos nos asombramos cuando vemos un amanecer, un atardecer. ¿Sí o no? Bueno, aquí se me hace que ¿cuál es? No, a ver, vamos a ver cuál es. Es Job. Cuando dice trabajo, es Job. Recordemos que cuando dice trabajo es Job. Bueno, aquí en trabajo debería decir Job, pero es Job 12:14. He aquí, él derriba y no se puede reedificar, encierra al hombre y no puede haber apertura. Entonces, he aquí, él derriba y no se puede reedificar. ¿Quién es aquel que derriba y no se puede reedificar? Recordemos que se puede ver como representado el hombre, ¿no? Como un fundamento o como un templo en el cual se derriba y no se puede reedificar. Encierra al hombre y no puede haber apertura. Y aquí él derriba. Entonces Yahweh
derriba a aquellas personas que están en contra del mismo, dejándolos en vergüenza. Y no se puede reedificar como Satanás quedaría en vergüenza al querer ir en contra de Yahweh, porque el destino de él es el lago de fuego. Y ya no va a poder reedificar nada, porque en el segundo cielo, que viene siendo Venus, ese planeta no tiene el material o no tiene los elementos necesarios para poder salir de ahí. En esta Tierra sí, hay material, elementos que se pueden hacer, claro, con una inteligencia muy elevada para saber cómo salir de aquí. Mas sin embargo, aunque Satanás tenga todo el conocimiento del mundo, será imposible salir, porque lo único que hay en Venus es azufre y fuego. No hay más elementos y sería imposible salir de ahí. Entonces dice, encierra al hombre y no puede haber apertura. ¿Cómo se puede ver? Que nosotros, en el que estamos en el cuarto cielo, Yahweh encerró todo. Miren, les voy a mostrar cómo, o sea, en sí la Tierra sí es redonda, pero es plana. O sea, es plana, pero es redonda. Recordemos que toda la creación está encerrada en un círculo. Los huevos, venimos en una bolsa, encerrados, todas las cosas están encerradas. El planeta también está en un círculo, pero es una tierra plana. Supongamos, recordemos que hizo la bóveda celeste, separó las aguas de las aguas y puso la bóveda. La bóveda sería así. La bóveda sería así en sí. Entonces, si la tierra es plana, lo demás pues son los fundamentos que está cimentado. Pero de aquí pues ya no se puede salir. Entonces, al entender esto, Yahweh, como dice aquí, dice, encierra al hombre y no puede haber apertura. Entonces, entender que así como Satanás, al ser derribado y al ser echado al segundo cielo, él ya no va a poder, porque él encerrará a esa humanidad que siguió al adversario, que no quiso nada con Yahweh, y Yahweh, pues obviamente en ese lugar nadie que es en el segundo cielo, en el planeta Venus, nadie más podrá salir. ¿Ok? Por eso es que el lago de fuego y para la eternidad, porque pues ya el Padre ahí los deja, porque ellos decidieron esa vida. Entonces dice Salmos 97:11, se siembra luz para los justos y alegría para los rectos de corazón. Se siembra luz para los justos y alegría para los rectos de corazón. Entonces recordemos que una siembra necesita la luz, y la luz es la representación de la Torá. La luz en el cual nosotros somos esa tierra que está siendo sembrada, y la luz es la representación de la Torá y de los profetas, para que por medio de la justicia del Mashiach nosotros seamos justificados y hagamos obras de justicia delante del Creador. Dice, y se siembra luz para los justos y alegría para los rectos de corazón. Porque al nosotros sembrar la Torah y los profetas en nuestros corazones, va a haber alegría para aquellas personas que aman la justicia en un corazón no de piedras, en un corazón de carne. Salmo 109:31. Porque él estará a la diestra del pobre, para salvarlo de los que condenan su alma. Porque él estará a la diestra del pobre, para salvarlo de los que condenan su alma. ¿Quién estará a la diestra del pobre? Recordemos que este se puede ver representado como el príncipe heredero. Dice en Salmos, donde dice, según yo, a ver, es 119, creo que sí, Salmos 119. Salmos 110, creo, a ver, Salmos 110. Sí, Salmos 110. Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, recordemos que le preguntó el Mesías le preguntó a los que estaban con ellos. Les decía, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, David. Pero ¿cómo es posible si David, inspirado por el Ruach HaKodesh, le dice,
Yahweh le dijo a mi Adón. Yahweh le dijo a mi Adón, al Mashiach. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, perdón, aquí es Yahweh le dice al príncipe heredero. Perdón, lo que estaba viendo David, otra vez. Lo que estaba viendo David era como el príncipe heredero había sido tomado y estaba sentado a la diestra. Este viene siendo Yahushua. Porque recordemos que, esta es la imagen visible de lo que viene siendo el creador. En sí el creador es invisible. Entonces, Yahweh es Yahushua, entonces viene siendo el mismo. Estaba viendo en visión, que increíble, ¿no? Cómo le estaba mostrando. Y a ver, hay que ser honestos. También nos pasa a nosotros. A veces hemos tenido sueños de lo que sucede, de lo que va a suceder, no sé, mucho tiempo después. Como hay gente que ha visto, no sé, a los 2 testigos, hay gente que ha visto la gran tribulación, la gente ha visto cómo lo que viene siendo los sellos se rompen, hay gente que ha visto más allá de su tiempo. Entonces, David estaba viendo al Mashiach y estaba viendo al príncipe heredero. Les dice, ¿quién dicen ustedes que es el hijo? ¿Quién dicen ustedes que es el Mesías? Y los fariseos que estaban ahí con él les decían, es David. Pero obviamente si hubiese sido David, si hubiese sido de la rama de David, le hubiera dicho, sí, está bien, tienen razón. ¿Por qué les está cuestionando? La pregunta es, ¿por qué el Mesías le cuestiona a los fariseos y les dice, entonces, ¿por qué David? ¿Por qué David entonces, inspirado por el Ruach HaKodesh, le dijo, mi Adón a mi Adón? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Vamos a conectarlo, ¿vale? En Apocalipsis 12 dice así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Verso 2. Y estando en cita clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, que es este es el hijo de el Mesías, por decirlo así. Su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. Entonces, eso es lo que estaba viendo David. David en el Salmo 110 dice, Yahweh dijo a mi Adón, Yahushua dijo a mi Adón, al príncipe heredero, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ahí se puede ver. Ahora, bueno, entendiendo esto, seguimos con lo que decía acá. Porque él se sentará a la diestra del pobre, para salvarlo de los que condenan su alma. Entonces, como podemos ver que el príncipe heredero, tanto el Yahushua y el príncipe Yahushua y el príncipe heredero, salvaría a los pobres de los que le condenan su alma, que vendría siendo Satanás. Entonces aquí se vería más como Yahushua. Dice, la corona ha caído de nuestra cabeza. Lamentaciones 5.16. La corona ha caído de nuestra cabeza. Recordemos que 5.16 se puede ver como 156 como Yosef. La corona ha caído de nuestra cabeza. Ay de nosotros que hemos pecado. Entonces se puede ver en lo que hace referencia el libro de Apocalipsis 1, 2 y 3, referente a las coronas, que representaría la corona para nosotros. Está representado juntamente con el reino, que es la representación del Mesías. Esa es nuestra corona.
el haber creído en Él y hacer obras de justicia. La corona ha caído de nuestra cabeza. Ay de nosotros que hemos pecado. Entonces, aquí podemos apreciar cómo nuestra corona puede ser retirada de nuestras cabezas, de nuestros pensamientos, como la representación del reino que está en nuestra mente, como el reino de justicia de Melquisedec, como el reino del Mashiach que hay dentro de nosotros cuando nosotros pecamos. Esa corona o ese conocimiento cae de nuestra mente, en el cual nos lleva a muerte. Y hay que entender que nosotros no hay que pecar como los pecadores en el cómputo de los tiempos. Recordemos que en el libro de Enoc hace referencia a que los pecadores pecan en el cómputo de los tiempos por marcar fechas que no son, en el cual se dejan guiar por la luna. Y la luna representa la oscuridad, llevándonos como el pecado. Por eso no hay que seguir la luna como el pecado, sino que hay que seguir el sol, que es la corona que nos da luz, como el color amarillo que representaría el reino, como representa el sol, como representa al Mesías. Y así nosotros, al ser alumbrados por esa luz, no pecamos. Y dice, Miqueas 6:3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Y en qué te he fatigado? ¿Y en qué te he fatigado? Testificar contra mí. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Entonces se puede ver cómo normalmente a los dos testigos, que representaría el sol y la luna, como el Mesías, del lado positivo, se pudiese ver cómo le pregunta al pueblo, a su pueblo que les cuestiona, que están en contra de su enseñanza, que van a estar en contra de la enseñanza de los dos testigos, que estuvieron en contra del Mesías, como las religiones. ¿Qué te he hecho? Les van a decir. ¿Qué les hemos hecho nosotros? En aquel tiempo, los dos testigos, ¿qué han hecho en contra de ellos? ¿Y en qué te he fatigado? O sea, que fatigado es como cansado, como cansar, causar fatiga, cansar, agotar. O sea, ¿por qué? ¿En qué te he fatigado? ¿Por qué al pueblo le cansa tanto escuchar la palabra? ¿Por qué al pueblo le fatiga tanto el escuchar la palabra que viene de Yahweh? Entonces dice, testificar contra mí. Si algo malo han hecho los dos testigos al compartirles la enseñanza. Pero claro, como dice el Mesías, ustedes no son hijos de Yahweh, ustedes son hijos de Satanás, porque quieren matarlos y los van a matar. Pero el Padre los resucitará y vendrán a tener vida y se espantarán y se asombrarán, y los que no creían verán, y los que estaban ciegos verán, y los que estaban sordos oirán, y los que eran mudos hablarán. Que se cumpla esto en ese tiempo, para que sea exaltado siempre, siempre la palabra de nuestro Padre hermoso y precioso. Mis hermosas ovejas merinas, seguimos con... ¿Dónde estábamos? Era el valor numérico, ¿no? Bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Ahora vamos a darle interpretación en letra. Y dice así: y los fundamentos del poder de la palabra para gobernar por medio de las aguas de la enseñanza de la escritura en las casas de las personas, que son los cuerpos, que es nuestra mente, que nosotros estamos fundamentados por medio de 70% agua, que vendría siendo la escritura como la Torá, y 30% reino, que sería justicia, para que así nosotros no pasemos o no estemos en la noche. Porque si nosotros andamos en la noche, todo nuestro cuerpo tiene oscuridad, y así nuestro poder, al ser revelado ante los hombres, perecerá. Y así nosotros es necesario separar por medio del conocimiento del buen pastor al Hijo del Hombre
y al hijo de las tinieblas, entendiendo que el Hijo del Hombre nos da vida y el hijo de las tinieblas nos lleva a una puerta donde nos lleva a una oscuridad para el lago de fuego, entre el cual esa representación de esas dos casas nos va a dar un destino totalmente diferente y va a sembrar en nuestro hogar una semilla en el cual, si es del Mashiach, nos va a dar luz para que así la palabra viva en nosotros y Yahweh y nosotros vivir para Yahweh. Y así entender que la palabra de la luz del primogénito nos lleva a entender que entre la casa de la luz y la casa de la oscuridad, la semilla de la luz y la semilla de la oscuridad, comprendemos que la oscuridad nos va a llevar a apartarnos de lo que es correcto, apagando nuestra menorá y entrando a la puerta de la muerte, y así poder comprender que el brazo extendido de Yahweh como el primogénito, que es el Mashiach, que es Yahweh, que se creó a sí mismo, como dice en el libro apócrifo de Juan, que hace referencias a esas aguas que nos dan vida, comprender que por medio de la voz de nuestra palabra, así creó Yahweh todo lo que es bueno en el tiempo de su creación en su primera morada. Y se pudiese ver todo esto. Ahora, vamos a dar la pequeña reflexión para dar finalización y como tarea también pues hacer todos estos ejercicios. Hagan estos ejercicios en su casa, descarguen las aplicaciones, tómense tiempo para que hagan esto, mis ovejas merinas, mis queridas ovejas de este redil. Recuerden, pueden acercarse y yo con todo el gusto podemos hablar, conocernos. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. Y vamos a terminar con esta pequeña reflexión de este verso de Bereshit 1:18, dando testimonio con la sangre, el agua, la luz, el Padre, el Hijo, el Padre, la Madre, el Hijo, letras, números y símbolos. Y dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Yahweh que era bueno. Entonces recordemos que nosotros tenemos que separar lo que está bien con lo que está mal. Y eso es en nuestro caminar día tras día. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos pensando hoy? ¿Qué estamos diciendo hoy? Eso que estamos pensando, diciendo, escuchando, actuando, si es de luz, es bueno. Pero si es de tinieblas, es malo. Entonces tomemos la decisión y analicemos el día de hoy qué estamos haciendo. Recordemos que como Señor o como Adón tenemos el día, la representación de la luz, que es el Mesías. Si el día de hoy hemos dicho una mala palabra, hemos actuado malamente, hemos tenido un mal pensamiento, hemos escuchado cosas malas, todo eso es oscuridad. Y recordemos que la luz se señorea de la noche. Entonces, con la luz que es la palabra, disipemos toda esa oscuridad y digamos, no, ya no. Perdón, y dejar de decir malas palabras, dejar de estar escuchando música mundana, música que no es buena, todo aquello que esté atacando a nuestros 7 sentidos. Recordemos que nuestros 7 sentidos es la representación de los 7 espíritus del Creador. Si te están atacando por el oído, es el espíritu del temor de Yahweh. Si te están atacando por lo que viene siendo, miren, aquí lo tenemos. Si te están atacando al oído, están atacando el espíritu de Yahweh, dependiendo si es conocimiento que es erróneo. Si te están atacando
En el espíritu de la sabiduría es el vestibular. Si te están atacando en el espíritu del poder de Yahweh, es en las obras que tú estás haciendo, en el tacto, en lo que tú estás tocando. En el propioceptivo es en el conocimiento, que viene siendo también la referente al tacto. En el gusto, lo que estás comiendo, que viene siendo el consejo. ¿Qué consejo vas a dar? ¿Qué alimento estás consumiendo? ¿Qué lejem estás comiendo? ¿Qué carne estás comiendo para darlo después? ¿Es de la Torah o es del mundo? El olfato, que es la inteligencia, discernir. ¿Qué estás olfateando? ¿De dónde estás olfateando ese olor? ¿En qué lugares estás metidos? Y los ojos. Importante, los ojos. Que los ojos estaría representado por el espíritu del Mashiach, porque si todo tu ojo tiene luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Están viendo cosas incorrectas o están viendo cosas buenas? Ese es el pequeño mensaje que se le transmite el día de hoy, la pequeña reflexión. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, bendiciones hermanos, nos retiramos. Shalom, shalom.